desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida como todos los martes con columna de literatura. Hoy para viajar lejos, entonces con María García Marichal, que le vamos a dar la bienvenida así nomás de entrada, sin anestesia nomás. ¿Cómo estás, María? Muy bien, como siempre, feliz de estar contigo, con la audiencia. Muy buenos días para todos. Bueno, el placer es nuestro de poder compartir, como todas las mañanas de los martes, esta columna de literatura. Pero también te puedes comunicar con nosotros, como siempre digo, a través de nuestra línea telefónica, a través de WhatsApp y de Telegram, 091 99 12 10, 091 99 12 10. No es muy difícil de perderse, de no acordarse, o si no también a través de nuestras redes sociales. Bueno, si estás fuera del país, más 598, le digo para aquellos que nos ven la columna en otros países, más 598, estamos trabados hoy. Estamos trabados. Más 598 fuera del país, 091 99 12 10. Bueno, pero también nos pueden escribir a través, como la gente está escribiendo en los comentarios de Facebook y también en los comentarios de YouTube donde colgamos las distintas columnas. Ahí también nos pueden dejar su recado. Las ferratas también, son los errores que tenemos, por supuesto, pues vamos a tener muchos errores. Lo pueden hacer ahí los comentarios. Si hay algún autor que quieren que tratemos, también lo pueden hacer ahí. O si tenés algún libro y querés comentarnos acerca de él, también escribinos y nos vamos a conectar contigo. Si estás fuera del país, lo podemos hacer a través de las plataformas, tanto de Zoom, Skype, podemos usar la plataforma que sea y también podemos hacer el programa en vivo. Así que bueno, comunícate con nosotros. Bueno, a ver, contame, María, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar de una escritora uruguaya muy poco conocida. A ver. Y muy poco reconocida. Muy canaria ella, muy canaria de origen, porque nació en las afueras de Canelones, en lo que hoy es Soca. No me digas Cerrillo. No, pues ya. Allí. Entre vos y Wilmar Cabrera me van a inundar el programa. Mi amigo Wilmar Cabrera y yo, pero además no te olvides que ya está Gerardo Molina, y allá está Martín Bentancor, estuvo Reina Don Beltrán, y hay más escritores, hay escritores juveniles. Hemos tenido acá algunos escritores jóvenes como Lucía Espinosa, y hay otros autores también muy jóvenes. Bueno, hoy vamos a hablar de Susana Soca, hija del doctor Francisco Soca, cuyo nombre aparece en el nomenclator de muchos pueblos y ciudades del interior. Una de las principales calles de Canelones es Francisco Soca, es verdad. En Las Piedras también, es decir, porque fue un médico muy, muy importante, con una trayectoria muy, muy fuerte, pero su hija, Susana Soca, es una escritora de altísimo vuelo. Pero ¿sabés que la conocen más en París que en Uruguay? Mira, no, yo no la conocía, de hecho. Sí, Susana Soca. Y voy a decirte un par de perlitas que te van a llamar mucho la atención, y a la audiencia también, que tienen que ver conmigo y con Cerrillos. Bueno. O sea que más tarde, más temprano iba a tener que aparecer, a la tierra de origen, por supuesto que sí. Vamos a hablar entonces de Susana Soca. Esta rara avis, como decía Amengual, que es una escritora valiosísima, que además no solamente fue escritora, fue editora, fue poeta, por supuesto, y fue mecenas y divulgadora, porque acogió entre sus brazos a otros escritores y divulgó la obra de ellos. Es decir, no era una mujer que pensara solamente en su obra poética o literaria, sino que también valoró la de otros, y fue difusora de las obras de otros escritores. Susana Soca, entonces, escritora, editora, poeta, mecenas.
un valor dentro de lo que es la literatura de nuestro país elevadísimo y muy poco conocido. Se llamaba Susana Luisa María de las Mercedes Soca Blanco. Fue la única hija del doctor Francisco Soca, muy conocido, muy reconocido médico en nuestro país, y de Luisa Blanco, una mujer de origen aristocrático que tenía una familia de abolengo y que, digamos, de alguna forma con su esposo creó una plataforma de crianza para Susana sumamente, sumamente rica en el sentido del conocimiento. Claro. Susana fue una mujer educada por preceptores y profesores particulares que tenía una cultura impresionante. Para hablar de Susana tenemos que hablar de sus padres. La historia de sus padres fue una historia particular. Francisco Soca fue en calidad de médico a atender a la madre de Luisa y tuvieron un cortísimo noviazgo. Se casaron el 5 de abril de 1905. Ella tenía 23 años y él tenía 49 años. La diferencia de edad era notoria. ¿Qué los llevó a este matrimonio? Fue el amor, fue, digamos, los consejos paternos, fue el hecho de tener en Francisco Soca un nombre reconocido. Bueno, no se sabe. Ellos pasaron su luna de miel en París. Al año aproximadamente nació Susana. Susana nació el 19 de julio de 1906 en Montevideo, pero de todas maneras se crió en Canelones, no más allá de que pasó en París parte de su vida. Bueno, después de que se casaron sus padres, nace Susana. La madre la crió de una manera muy protectora, fue una mujer sumamente protectora de su hija. Además, quedó viuda ella a los 40 años, es decir, quedó viuda muy joven, cuando tenía 69 años el doctor Francisco Soca. Entonces, todo su amor, toda su nostalgia, todo quedó centrado en Susana. Lo que no hizo de Susana una mujer encerrada en casa. Claro. Fue una mujer que viajó, una mujer que tuvo muchísimos amigos, que fue muy reconocida por escritores de su época. Es decir, vamos a ver alguna de esas cosas. Susana fue bautizada en Notre Dame de París. ¿Qué te parece? Casi nada. Casi nada. Se dice que fue una excentricidad del doctor Francisco Soca, pero creo que la marcó mucho ser bautizada en Notre Dame. Sí. Porque para ella París era su casa. Totalmente. Era su casa. Bueno, me decís que era más conocida en París. Sí, es más conocida en París. Susana Soca es muy conocida como poeta por toda lo que es la intelectualidad parisina y francesa, pero sobre todo la parisina, que fue donde ella, explayó más su trabajo artístico y su trabajo también de divulgación, no solamente de la obra de poetas jóvenes y de poetas que ella iba conociendo, sino de autores uruguayos de la época. Susana estudió en su propio hogar, como decíamos, con preceptores y profesores privados, contratados previamente, analizados por su padre principalmente, que quería que fueran cuidadosos y que fueran académicamente brillantes. Entonces, claro, desde un punto de vista de la manera de ser, de moverse en sociedad, Susana era una aristócrata, heredado de su madre, pero además era una mujer con una preparación intelectual brillante, formada por la elección de los preceptores de su padre. Entonces, tenía un vocabulario enormemente amplio, era académicamente brillante, Susana. Hablaba a la perfección francés, inglés, italiano y español. Los leía y los escribía, pero además estudió ruso, alemán, latín y griego. Y los manejaba estupendamente bien. En el caso del latín y del griego era para estudiar y leer los clásicos. En el caso del alemán, para leer los autores alemanes de su época. Para leer a Goethe para empezar, ¿no? Bueno, sí, anterior, por supuesto, pero después de su época. Y por otra parte, estudió ruso para leer a Boris Pasternak, de quien vamos a hablar en algún momento. Mira. El autor de Doctor Zhivago. Entonces, quiero decirte que Susana tuvo una relación epistolar interesantísima con Boris Pasternak. Sí. Estamos hablando de una mujer que rompió todo lo que eran los cánones de su crianza en casa, de ser única hija,
nacida a principios del siglo XX, de ser una mujer, digamos, protegida y contenida por una madre que centró todos sus afectos y todas sus expectativas en ella. Ella amaba profundamente a sus padres, pero quiero decir, rompió con ese cascarón para ser una mujer de mundo, para ser una mujer que llegó al centro de lo que fue la cultura de su época, que era París. Entonces, esta mujer, que por supuesto llega a ser tan brillante, hacedora de las letras y tan buena difusora, tenía en su adolescencia de visita en su casa de Soca o en su casa de Montevideo a Carlos Reiles, a Carlos Sabat Ercasti, a María Eugenia Masferreira, a Jules Supervielle, entre otros. Imagínense la formación que tenía esta chica. Sí. Era una formación tan profunda, además de sus profesores y sus preceptores. Ella interactuaba siendo una jovencita con estos grandes de la literatura uruguaya que escaparon de las fronteras y hoy son conocidos a nivel regional y mundial. Ella residió en París durante aproximadamente 10 años, entre 1938 y 1948. Incluso estuvo allí durante la Segunda Guerra Mundial. Tú date cuenta que del 39 al 45 fue la Segunda Guerra Mundial. Ella no se fue de París. Allí es cuando ella crea el proyecto cultural que tenía desde que era chica, Cahiers de la Licorne, Cuadernos del Unicornio. Remite a la constelación de la Licorne y que incluso ilustra la tapa de la revista que se llamaba así, Cahiers de la Licorne, que estaba ilustrada por Valentín Hugo. Estamos hablando de que tuvo el espectro de personas que conoció Susana son internacionalmente famosos por sus creaciones y por su calidad creativa, ¿no? La constelación de la Licorne, que justamente que pintó Valentín Hugo, está dentro de una carpeta que yo no sé si se mantiene todavía, porque se perdió muchísimo se perdieron tantas cosas de Susana Soca, incluyendo su casa, de la que después te voy a contar, su casa en Soca, ¿no? Su casa de campo. Tenía retratos hechos por Valentín Hugo de Susana y de su madre. No es que Valentín Hugo simplemente ilustró la tapa de la revista Cahiers de la Licorne. No. Estaba, digamos, dispuesto a pintar a su amiga, a pintar a la madre de su amiga. Es realmente una historia muy especial. Los 3 primeros números de Cahiers de la Licorne fueron justamente presentados en Francia y los siguientes se editaron en Montevideo con el título Entregas de la Licorne. Estas entregas eran un compendio de escritores reconocidos como Jorge Luis Borges, Juan Carlos Sonetti, Boris Pasternak y otros autores menos conocidos. La literatura y la poesía de Susana Soca están reunidas en 2 libros que son País de la Memoria y Noche Cerrada. Allí es donde están compendiadas todas las obras. Pero yo me pregunto, en esta mujer cuya gran parte de cuya obra se ha perdido, porque ahora vamos a ver que fue así, debido a que era única hija, que no tenía muchísimos amigos, pero no tenía familiares directos, los familiares eran lejanos. Tenía obras muy valiosas. Tenía pinturas de Picasso, por ejemplo. Tenía dedicadas a ella obras de pictóricas, ¿no? De Valentín Hugo. Tenía obras dedicadas para ella de Juan Carlos Sonetti, del mismo Boris Pasternak. Entonces, realmente es alguien que quedó como algo perdida en todo lo que es la cultura oriental uruguaya, debido justamente a todo esto que de alguna forma fue, digamos, haciendo trasegar lo que era
quería contarte que en 1959 ella se encontraba en París y su madre le pidió que volviera. Susana tenía un boleto en la aerolínea Lufthansa que hacía escala en Río de Janeiro antes de llegar a Montevideo. Se despidió de todos sus amigos en París. Confió sus manuscritos al secretario personal Guido Castillo y le dijo: si algo me pasa, te pido que los publiques. Le dijo eso. Ella era una mujer joven todavía. Volvía de París, el vuelo de Lufthansa tenía que hacer escala en Río de Janeiro, en el aeropuerto de Río de Janeiro. Había llovido, la pista estaba muy resbaladiza y el avión recorrió toda la pista y se estrelló en la bahía de Guanabara. Murieron 29 pasajeros y 7 tripulantes. Entre ellos murió Susana Soca. Su primo, Juan Carlos Blanco, fue quien tuvo que viajar a Río de Janeiro para reconocer el cuerpo y repatriar los restos a Montevideo. La madre quedó devastada por completo. Bueno, sí. Era una madre que no tenía tanta diferencia de edad con ella, le llevaba 24 años, entonces tenía todavía mucho para vivir. La familia toda quedó destruida. Entre los bienes de Susana, como te decía, había pinturas de Modigliani, de Pablo Picasso y otros autores como Valentín Hugo. Los intermediarios no tienen el amor que le tiene la persona que es su propietaria, y la madre deprimida fue, digamos, dejándose morir lentamente. Entonces esas cosas se perdieron y yo me pregunto cuántas cosas más se habrán perdido de Susana Soca. Como te decía, entonces nació el 19 de julio de 1906 y murió joven en este accidente de aviación en Río de Janeiro el 11 de enero de 1959. La obra está en 2 compendios, País de la Memoria y Noche Cerrada, que póstumamente su secretario personal Guido Castillo publicó. En El Hacedor, Jorge Luis Borges le dedica un poema. Lleva su nombre como título. En 1964, Juan Carlos Onetti le dedicó su novela Junta Cadáveres. En el libro Ejercicios de Admiración, Émile Cioran, quien la conoció en París, la recuerda en un texto que se llama Ella no era para aquí. Y en la localidad de Soca, el arquitecto español Antoni Bonet Castellana levantó la capilla de la familia Soca en 1959, después de la muerte de Susana. 2 cosas que te quiero contar y le quiero contar a la audiencia que tienen que ver con mi familia y que tienen que ver con mi tierra natal, con los Cerrillos. En Soca, mis hermanos, José Luis y Pablo, que hacían turismo carretera en bicicleta, y turismo aventura y ciclismo aventura, encontraron la casa de campo de los Soca Blanco, prácticamente derruida en su mitad. Abandonada. Yo elevé una carta en su momento a la Intendencia de Canelones. No sé si la carta llegó a destino, no sé si quedó por el camino, no sé si alguien la leyó, en la que solicitaba justamente que de alguna forma para hacer una especie de homenaje a la memoria de esta maravillosa poeta, se pudiera restaurar, aunque fuera una parte. Está la casa, es hermosísima además, están los jardines, está el pozo manantial, hay un aljibe, hay unos canteros con plantas. Ella pasaba, cuando venía a Uruguay, ella pasaba tiempo allí con su madre. Su madre iba allí con muchísima frecuencia, no solamente estaba en Montevideo. Claro. Está esa casa, que está en las afueras además de la localidad de Soca. No sé, de pronto a través de este programa, alguien interesado en poder rescatar las cosas que fueron de Susana Soca, lo que queda de Susana Soca en nuestro país, lo que queda en la localidad, principalmente de Soca, puedan reflotarlo para gozo de quienes conocemos su poesía y de quienes quieran conocerla además. Esto que te quería contar, mis hermanos José Luis y Pablo García Marichal encontraron esa casa perdida entre vegetación,
en las proximidades de la localidad de Soca. Y la otra cosa que te quiero contar es que ella iba a Cerrillos cada tanto, siendo joven, a ver a unos primos. Esos primos lejanos tienen una familia reducida, pero uno de ellos tuvo 2 hijas que fueron mis alumnas, Mira. Graciela y Silvia Soca, y aquí el saludo para ellas. Sí, Susana iba a los Cerrillos, a la casa de sus parientes, entre los que estaba el padre de estas exalumnas mías, Graciela y Silvia, a quienes saludamos desde aquí. Entonces, está ligada a Canelones, está ligada a la localidad de Soca, está ligada a los Cerrillos a través de sus parientes, a la ciudad de Canelones también. En 2005, un grupo de realizadoras uruguayas, las Damas de la Licorne, conformado por Leticia Almeida, Soledad Angulo, Magdalena Bataioli, Lucía Dota y Débora Rukansky, filmaron Susana Soca, La Demente, que es un documental sobre la vida de la poeta. Recibió varios galardones a nivel internacional este documental. Ya te digo, porque trabajaron la personalidad y la originalidad, porque es muy original Susana Soca, no solo en su creación, sino hasta en su vida. Entonces fueron premiadas. En junio de 2006, a propósito del centenario de su nacimiento, la Maison de l'Amérique Latine en París organizó la exposición Susana Soca y su constelación, vistas por Giselle Front. En París la homenajearon. Claro, sí, claro. No recuerdo que se haya hecho, si se hizo algo muy chiquito aquí en Uruguay, su tierra de nacimiento. En agosto de 2012, Claudia Amengual presentó su libro de carácter biográfico Rara Avis, vida y obra de Susana Soca, que antes de salir al aire nosotros lo comentamos, porque a mí me gustaba mucho la idea de que fue una rara avis, lo sigue siendo. En mayo de 2018, Claudia Amengual presentó su novela El lugar inalcanzable. En esa novela, Susana Soca aparece delicadamente retratada como un personaje de la novela de Claudia Amengual. Desde el año 2022, Ánima Espacio Cultural habita la casa donde nació y vivió en la calle San José 822 en Montevideo, declarada Monumento Histórico Nacional desde 2014. Allí se desarrollan actividades artísticas. Yo vuelvo a hacer un llamado para rescatar la casa de la localidad de Soca, que es una belleza que está derruida prácticamente, casi en su totalidad, diría. Está la capilla también, ¿no? ¿La obra de ella se publicó después de que ella falleció? Sí, se publicó, como te decía, la publicó su secretario personal. Está además en Anáforas, que es justamente la plataforma de la Universidad de la República que tiene la obra. Pero habría que reflotar la obra en libro físico de nuevo. La poesía de Susana Soca, de esta mujer originalísima, que tuvo un impacto tan importante fuera de nuestro país, que lo tiene aún en París, en Francia, en otras regiones del mundo, europeas y latinoamericanas y hasta en Estados Unidos, en las universidades, pero que es nuestra. Claro. Y que tiene todavía muchas cosas que no se han perdido y que podrían ser rescatadas para disfrute de quienes la amamos y la valoramos tanto, ¿no? Como te decía, tenía muchos originales, Picasso, Modigliani, Valentín Hugo, que se perdieron debido justamente a que no había nadie que dijera, bueno, yo me quiero quedar con esto. Sí. Vamos a leer algo de Susana Soca. Bueno. Quiero aclarar que es una poeta extremadamente original, muy profunda, con muchísima delicadeza en la expresión. Este poema se llama Desdoblamiento. Desde los manantiales de las tinieblas la angustia mía desborda y sube, hasta entregarme al nuevo día como a la punta de una espada. Triste es el cómico, eficaz el demonio ingenuo. Vuelve la reina de pie de cabra bajo la púrpura a los viejos tinglados. Soy la que sigue en la gramilla los pasos de Analisa, soy la que gira sobre sí misma. Si la más diestra se entorpeciera, si la más rápida se rezagara, aunque lo atroz tome el lugar del aire en mí, sabría respirar. Pero ya sigo hasta el final de la jornada sin poder elegir. Y es un fragmento de Desdoblamiento que está traducido a muchísimos idiomas.
Voz del canto, también es un fragmento. Tú, la arbitraria y la primera orden y fuego de la palabra, en la fatiga e embriaguez última, desde el principio yo te escuchaba. Y con mi sola voz yo te digo, en lo violento siempre esperada, fue tu violencia violencia mía, para estar sola, sin esperanza. Hube de ir al aire inmóvil, a donde sé que nadie llama, a donde sé que no me llevas a laberintos de la palabra. En la memoria y en el olvido, tú, la primera y la arbitraria. En otro tiempo iba y venía, tu juego semejante a los juegos del mar. Al borde de tu ausencia soñaba que volvías, y para retenerte con el habla había que andar y andar de nuevo hacia el opuesto lado de una sombra más larga que mi estirada sombra. Viví los años de la memoria retirada de mí, empecinada en unir algo que estaba dividido, buscando a alguien que no era el mismo, y ya nada sabía de mi vieja ansiedad. Sin descansar, iba y venía, yo despertaba en una y soñaba con otra, a través de ciudades simultáneas y opuestas. En la primera mitad de la noche, un hilo de frescura, un hilo de fulgor, bastaba a la alegría de buscar las figuras agazapadas detrás de mis ojos. Sé que esto es amanecer. ¿Vieron la profundidad, no? ¿Viste la profundidad, sí. Las imágenes, la originalidad? Estamos hablando de una mujer que murió en 1959, hace casi 65 o 66 años. Amanecer, un fragmento. Sé que ella avanza a donde nadie sabe de olas ni praderas para los juegos de la impaciente luz. Sigue en secreto, sola y sin ser precedida hasta el final de corredores interminables y repetidos a través de hendiduras, de puertas ya cerradas por la sombra en el día, sin rumor, sin espacio. Ella se estira hasta llegar a donde apenas se encuentran muros. Sola, sin pájaros ahora, sé que rectamente avanza en la alegría el mudo canto en canto de alborada, es canto de alborada. Avanza sin error, en busca del espejo, ya sin figuras oscurecido, antes de las tinieblas y en los biseles estrechos, últimos, un filo breve la acoge y brilla. Y este fragmento de la lámpara, que son 2 estrofitas nada más las que saqué. Más tarde, cuando nada deseaba, pasión de ausencia he conocido, en la memoria de mi deseo, del albedrío que nunca obtuve. Ahora que no tengo sed, y todo gesto ya se reduce a no hacer ruido en las tinieblas, esta nostalgia del albedrío de alguno vuelve. Despacio oscila alrededor como una lámpara, y todavía por ella sé que el fuego existe. Susana Soca, nuestra, nació en Montevideo, pero canarísima, de las tierras de Soca, con familia cerrillense, con una vida en París y un reconocimiento del que todavía... Y un conocimiento intelectual muy grande, ¿no? Enorme. Y una pérdida muy importante. Por supuesto. Y estamos en deuda con ella, porque murió joven, porque es poco conocida aquí, y porque tendríamos que tener sus libros en físico en todas las librerías y en las bibliotecas para poder acceder a los versos y a la persona y al espíritu, porque el espíritu queda en los versos de esta maravillosa Susana Soca. Bueno, muy bien. Gracias, María, por este capítulo. Nos reencontraremos en las próximas con algún otro libro, con otro autor, a ver por dónde nos trae para viajar lejos. De pronto todavía tenemos mucho para ¿no? Mucha tela por cortar ahí, ¿no? Por supuesto que sí. Audiencia, hasta el próximo encuentro y muchas gracias por estar siempre.